anterior clase estábamos viendo la región del brazo, un único hueso, el húmero. Hemos visto cómo se lo coloca en posición anatómica. Hemos visto cómo se diferencia si es del lado izquierdo o si es del derecho. Y hemos comenzado a señalar su descripción en lo que se refiere a la diáfisis. Hemos visto las características, la variabilidad de su forma, desde cilíndrico en la parte proximal hasta casi aplanado en la parte distal. Hemos visto y hemos mencionado las inserciones musculares que tiene. También hemos hecho referencia al canal de torsión que tiene, el falso canal de torsión que está en la cara posterior y que en realidad es recorrido por el nervio radial. Lo vamos a ver más adelante. Y donde hemos visto algunas imágenes de anatomía topográfica, viendo al hueso, los lugares de inserción, y bueno, hay muchas imágenes para que lo puedan revisar. Hemos hablado de las fracturas de la diáfisis y hemos visto que se puede clasificar de acuerdo al lugar en fracturas del tercio proximal, del tercio medio, del tercio distal. Nos queda ver ahora las dos epífisis, ¿no? Entonces, las dos epífisis o extremos. Y tenemos el extremo proximal o cabeza. Bueno, el extremo proximal de la epífisis tiene un conjunto de características, siendo la más visible, la más voluminosa, la presencia de la cabeza humeral. Vuelvo a decir que hay que repasar el diccionario anatómico, el diccionario médico, y vamos a ver que una cabeza es esta saliente en forma de esfera. Entonces, básicamente lo que es una cabeza. Si se entiende lo que es la cabeza es básicamente una circunferencia. Esa circunferencia puede estar más o menos desarrollada de acuerdo a los ejemplos. En el caso de la cabeza humeral, como ustedes ven, es un tercio de esfera. Eso quiere decir que nosotros deberíamos tomar una cabeza completa, una circunferencia, y como ven, esta es la tercera parte de una cabeza. Cuando veamos fémur, vamos a ver que es más cabeza. Hay 2/3 de esfera, entonces a eso se refiere con un tercio de esfera. Es como si estaríamos agarrando la parte más pequeña, una tercera parte de una circunferencia completa. Como es articular, vemos porque tiene la forma, tiene una superficie lisa, por supuesto, tiene una cubierta con cartílago articular, igual que la cavidad renoidea, tiene que facilitar el deslizamiento. Y una cabeza en posición anatómica siempre va a estar orientada hacia medial, siempre está mirando hacia medial porque se va a articular, no puede estar al otro lado. Entonces eso nos ayuda para definir si es del lado izquierdo o si es del lado derecho. Y hacia abajo hay una formación que se conoce con el nombre de cuello. Ahora vamos a ver que hay dos cuellos aquí. Entonces lo que tenemos que entender es qué es un cuello. ¿Alguien sabe la definición del cuello? Hay dos características que hay que tener en cuenta en el cuello. Fíjense, parece tonteras, ¿no? A estas alturas tengo que aprender qué es cabeza, qué es cuello. Es más, cuidado, en el examen la pregunta puede ser solamente qué es cuello. ¿Qué es un cuello desde el punto de vista anatómico? Entonces, eso es lo que tenemos que tomar en cuenta. El cuello tiene dos características. Un cuello, algunas personas lo vinculan como una estrechez. Entonces, fíjense, nosotros tenemos nuestra propia cabeza, el cuello es una formación más estrecha. Vamos a ver aquí que no siempre se cumple ese criterio.
pero en la definición vale cuello, lo que une la cabeza al cuerpo. En este caso, de este hueso sería lo que une la cabeza a la diáfisis o a la metáfisis. ¿Sí? Pero además hay otro ejemplo. Entonces, el cuello es una estrechez, pero además une la cabeza al cuerpo. Entonces, aquí les decía, hay dos cuellos. El uno se llama cuello anatómico y el otro se llama cuello quirúrgico. El cuello anatómico, como su nombre lo indica, corresponde a la definición clásica. El cuello anatómico va a tener una estrechez, es una formación más estrecha, y esa formación ligeramente más estrecha va a unir la cabeza a la metáfisis, lo va a hacer. Entonces, al hacerlo por abajo, va a separar estos dos tubérculos, ¿no? Un tubérculo medial y un tubérculo lateral. Entonces, dentro de esta epífisis, también tenemos que encontrar esas dos, describir esas dos formaciones. Un tubérculo mayor, un tubérculo menor. El tubérculo menor es más pequeño, como su nombre lo dice, está un poquito más adelante, ¿sí? Está un poco más hacia adelante y está en dirección más medial, está orientado más medialmente. Entonces, es anterior, es medial y es pequeño. ¿Qué importancia tiene ese tubérculo? Que va a ofrecer inserción al músculo subescapular. Otra vez, parece una tontera para insertar al músculo subescapular, ¿y eso qué? Ojo con los músculos subescapular, con los músculos supraespinoso, infraespinoso y redondo menor. Cuidado, ellos forman parte de lo que vamos a ver después, el manguito de los rotadores. Y el manguito de los rotadores, cuando veamos músculos, es importante en la anatomía. Entonces, hay que conocer qué músculos se insertan en qué lugar. En este caso sí. Y hay que separar al subescapular, que va a insertarse, fíjense, es el único que se va a insertar en el tubérculo menor. En cambio, el otro, el tubérculo mayor, como ustedes lo ven, es más voluminoso, es más lateral y parece continuar a la diáfisis, a la metáfisis. Parece que está sobre el mismo eje del hueso. En cambio, este otro, el tubérculo menor, parecería desviarse y salir hacia la línea media. Es un tubérculo mayor, por lo tanto, se insertan más músculos. ¿Qué músculos se insertan? Supraespinoso, infraespinoso y redondo menor. ¿Dónde hemos visto estos músculos? En la escápula. Entonces, fíjense, todavía no hemos visto músculos, pero hay algunos músculos que ya sabemos su origen y su inserción. Ya sabemos los de la escápula, por lo menos estos músculos subescapular, supraespinoso, infraespinoso, hasta el redondo menor, tienen inserción en la escápula. Bien. Ahora, vamos con algunos complementos. En algunos libros, en la mayoría, se los describe como tubérculos. Hay otros libros donde se dice que son tuberosidades. Y hay otros, los más clásicos, que siguen llamando con su nombre clásico, ¿no? Troquín y troquíter. Estos términos de troquín y troquíter han caído en desuso, aunque los cirujanos, los traumatólogos más antiguos todavía los siguen llamando así. De todas maneras, lo que tenemos que entender es que en la nomenclatura nueva se habla más de tubérculo mayor y tubérculo menor. Y es más fácil porque en vez de decir cuál era el troquín, cuál era el troquíter, pueden probar. En una semana van a decir cómo era, cuál era el troquín, cuál era el troquíter. En cambio aquí, el llamarle tubérculo menor y tubérculo mayor es simplemente comparar el tamaño que tienen ambos. Entre ellos, entre los dos tubérculos, estamos hablando
del tubérculo mayor y del tubérculo menor, se encuentra un surco profundo, que se lo puede ver siempre en el hueso. Es bastante profundo y separa claramente los dos tubérculos. Este surco, como está entre los dos tubérculos, recibe el nombre de surco intertubercular. ¿Qué quiere decir intertubercular? Entre los tubérculos. Entonces, fíjense, es lógico, es lógica esa explicación. La nomenclatura moderna, la nueva que nosotros decimos, que no es tan nueva, es desde 1940, 1960, por ahí, tiene por objetivo facilitar el aprendizaje, no utilizar términos que uno no pueda acordarse. Entonces es más fácil aprender. Surco intertubercular. Hay quienes lo siguen llamando el canal bicipital. El canal bicipital porque es un canal, es una corredera, es un surco por el cual uno de los tendones del músculo bíceps, de la cabeza larga del bíceps, va a deslizarse a través de él. Por eso se llama canal bicipital. Y finalmente, por debajo de estos dos tubérculos se encuentra una línea, aquí se lo puede ver mejor, que recibe el nombre de cuello quirúrgico. ¿Por qué se llama cuello quirúrgico? Entonces, este hueso tiene dos cuellos. El cuello quirúrgico se diferencia del cuello anatómico primero en que no es una estrechez. Ustedes se fijan, no es una estrechez. Y en segundo lugar, es el lugar más frecuente, lo vamos a ver, donde se producen fracturas de la cabeza, del húmero, y a veces cabeza y tubérculos. Entonces, ojo con este cuello. Por lo tanto, para reparar ese tipo de lesiones, generalmente no hay lo que habíamos dicho que hay en traumatología, el alineamiento, el dejarlo ahí, fijarlo, esperar 4 semanas y va a desarrollar su cambio. Estas lesiones cambian el comportamiento de las dos superficies fracturadas y hacen necesaria la intervención quirúrgica, de ahí el nombre de cuello quirúrgico. Ahí estamos viendo ya una fotografía, vuelvo a decir, para que lo puedan repasar. Y ahí estamos viendo entonces la presencia de la cabeza, ese punteado que nos muestra el cuello anatómico. Ahí se pueden ver los dos tubérculos, el mayor y menor se pueden diferenciar claramente, el menor cerca de la cabeza, en dirección medial, el mayor la continuación de la diáfisis, el sentido lateral, el surco intertubercular entre ambos, se pueden ver esas características. Y si no las notan, pues hay que agarrar el hueso, hay que revisar fotografías, porque son formaciones que se las deben mencionar. Si ustedes se fijan en la imagen de la derecha de ustedes, se puede observar una lesión justamente por encima del cuello quirúrgico. El cuello anatómico está íntegro, está ahí la cabeza, se puede ver los dos tubérculos. Entonces, fíjense, de la teoría a la práctica, ¿por qué tengo que aprender epífisis proximal? Bueno, son problemas de la vida diaria. Dejemos ese extremo y vamos ahora al extremo distal del húmero. El extremo distal del húmero, ya lo habíamos dicho, a diferencia de la cabeza y del cuello, se va aplanando y toma la forma de una cuchara. Dicho, se parece una cuchara. Y la característica que tiene es que la única cavidad grande, mayor, es atrás, es posterior, mientras que aquí se puede ver las dos fositas pequeñas. Entonces, aquí también vamos a encontrar varios accidentes anatómicos. La superficie articular corresponde al radio lateralmente y a la tróclea del húmero medialmente. Entonces, tengo que colocar este hueso en posición anatómica. Acuérdense, este es el derecho, aquí está la cabeza medial y esta imagen se produce exactamente como está en la figura. ¿Qué tenemos que ver? Que tiene una parte articular con el radio,
hacia lateral, y hacia medial tiene otra articulación con la ulna o cúbito. Entonces, eso es lo que tenemos que tomar en cuenta. Hemos dicho también en generalidades de articulaciones que está estructurada como una polea, y hay que reconocer, sobre todo en el lado medial, esta característica de canal, de polea, de tróclea que ofrece entonces la epífisis distal del húmero. Ahora, lateral a la tróclea, esta es tróclea, es articular, es la que va a dar o la que va a facilitar este movimiento de flexión y extensión, porque el movimiento de flexión y extensión se va a dar entre la ulna y el húmero. Vamos a ver, la función del radio es un tanto diferente. ¿Quiénes producen ese movimiento de flexión, ese movimiento de bisagra? El húmero y la ulna. Entonces, por eso la articulación del codo es una tróclea, se comporta como una tróclea. Entonces, tenemos que reconocer una tróclea y tenemos que reconocer un cóndilo. ¿Sí? Ahora, fíjense, aquí comienzan varios términos que hay que irse acordando. Tróclea hacia el lado medial, cóndilo hacia el lado lateral. A ambos lados tienen formaciones que son de la epífisis distal, pero que no forman parte de la articulación. La articulación está viniendo por aquí. Esta es la parte articular, pero esto y esto no. Y a estas formaciones reciben el nombre de epicóndilos. ¿Sí? Epicóndilos. Entonces, de acuerdo a la posición anatómica, lo que nosotros encontramos es un epicóndilo medial y un epicóndilo lateral. Por supuesto, el epicóndilo medial, si ustedes lo ven, está mucho más grande, y el epicóndilo lateral es pequeñito porque el capítulo, que a veces es otra cosa más que tenemos que señalar, lo vuelve más pequeño. Bien, entonces, mencionemos, acuérdense, en una pregunta de examen, mencione los huesos que conforman la primera fila del carpo. Mencione. La palabra mención quiere decir señalarlo y punto, nada más, no detenerse. ¿Sí? Mencione los nombres de sus compañeros, Hugo, Paco, Luis. Punto. ¿Sí? Describa alto, ojos verdes, choco, que juegan gente. Yo ya le puedo poner otras características porque estoy describiendo. Pero mención solamente señalar eso. Entonces, mencionemos cóndilo, tróclea. ¿Sí? Ahora, entre el cóndilo y la tróclea hay una cresta que los separa. Y por supuesto, como la cresta es saliente, también hay un surco. Esa cresta se llama cóndilo troclear y el surco igual, cóndilo troclear. Ahora, la nomenclatura anatómica también ha añadido otros nombres. Al cóndilo le llama capítulo. ¿Sí? Bueno, mientras la troclea sigue siendo troclea. Entonces, este tiene otro nombre que además es capítulo. Entonces, ahora tenemos epicóndilo lateral, cóndilo o capítulo, surco, cóndilo troclear, capítulo troclear, y tenemos epicóndilo medial. Como ustedes ven, esta parte es un tanto más compleja. Hasta ahí. Por encima de él hay dos cositas. ¿Sí? Dos cositas que, por comparación a la fosa que es posterior, son así, son fositas. ¿Sí? Ahora, una fosita lateral, supracondílea, encima del cóndilo, ¿no? Supracondílea o radial, y una fosita supratroclear o coronoidea. Coronoidea, cuando veamos los huesos del antebrazo, vamos a hablar de la apófisis coronoides.
Mientras tanto, lo dejamos solamente que ahí hay una fosita. Esas dos fositas van a permitir alojar los extremos proximales de los dos huesos que conforman el antebrazo. Cuando hagamos el movimiento de flexión, ahí es donde estos huesos van a llegar y se van a alojar. Cuando hacemos la extensión, salen de esa región y no pasa nada. Entonces, eso es lo que tenemos que entender en esta región. Entonces, esta es la tarea, aprender ahí los nombres. Por eso es importante dibujar. Si quieren ver las fotografías, otra vez les dejo ahí con números para que puedan ir. Ah, me olvidaba y aquí me falta una lámina. En la parte posterior, en la cara posterior de la epífisis distal, hay una sola fosa, una fosa amplia, una fosa profunda. Esa fosa ya no es fosita, recibe el nombre de fosa olecraniana, porque está destinada también a alojar a la otra apófisis grande de la ulna, que es el olecrano. Entonces, fíjense, esta forma tiene la ulna en su extremo proximal, la apófisis coronoidea y el olecrano. ¿Sí? Entonces, la apófisis coronoides en los movimientos de flexión llega y se coloca aquí, la fosa coronoidea aquí. En cambio, cuando el movimiento es de extensión, el olecrano llega a la cara posterior y se coloca a este lado. Entonces, como ustedes ven, las dos fositas, ¿sí? La fosita coronoidea y la fosa olecraniana, están destinadas a alojar o a articularse con el extremo proximal de los huesos del antebrazo. Y bien, terminamos con fracturas. Ya habíamos señalado, creo, estas fracturas de la diáfisis, sí, ya lo explicamos. Fíjense, algo que me olvidaba y que es importante es que en estas regiones, en las regiones del epicóndilo medial y del epicóndilo lateral, si bien no son articulares, son importantes porque están destinadas a la inserción de grupos musculares del antebrazo. Se van a insertar músculos del antebrazo, músculos que no vamos a describirlos ahora, pero tenemos que decir que reciben el nombre genérico de músculos epicondilios mediales y músculos epicondilios laterales. En las clases de músculo vamos a ver quiénes son y cómo se comportan. Bueno, habíamos dicho también de que puede haber fracturas de las epífisis. Aquí estamos viendo fracturas o donde además de la fractura se produce una avulsión, se llama, cuando el fragmento fracturado acompaña al músculo y este músculo es contraído y obliga a esta pequeña parte fracturada a seguir en él. Entonces estamos viendo ahí las lesiones que hay en los dos epicóndilos, en el epicóndilo medial, en el epicóndilo lateral. Si el trazo de fractura está por encima de los epicóndilos, entonces se producen fracturas supracondilias, como su nombre lo indica. Estas fracturas, como su nombre lo dice, son simples. Se habla de simple cuando los dos extremos no pierden la alineación, o si se separan muy poco. Y cuando es complicado, ya no se llama simple. Aquí hay un ejemplo con minuta. Con minuta quiere decir con fragmentos. Si en traumatología, para restituir la funcionalidad de un hueso, tiene que conservarse la alineación y la rotación. Si yo tengo que reducir esto, fíjense, tengo que encargarme fragmento por fragmento de que esté bien colocado. Entonces, esto, por supuesto, es diferente a una fractura simple
y exige la intervención del cirujano del traumatólogo. Ahí hay una fractura de tróclea, que como ustedes ven es una fractura con compromiso del epicóndilo medial y de la tróclea, de la garganta, y con limitación de la funcionalidad. Y al otro lado está lo opuesto, ¿no? La fractura del cóndilo, la fractura del capítulo y del epicóndilo correspondiente. Eso es lo que se puede ver. Si ustedes hacen el trazo de fractura, pueden darse cuenta del grave compromiso que hay porque se rompe la alineación y la rotación en los huesos del antebrazo. Esta clase ha sido corta, la próxima clase va a ser un poquito más larga porque vamos a hacer los huesos del antebrazo. Nos quedamos